Siendo las 15 horas con 25 minutos del día 10 de julio de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día, publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existen el quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución este recurso de revisión con la previa identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias, señores magistrados. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Informe, secretario. Informa al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. Señor secretario Javier Armando Ortiz Guerrero, le voy a solicitar proceda a dar cuenta con los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión T-Red-41/2015, interpuesto por Eladio Morones Loza y María Jessica González Ramos, en su carácter de representantes del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral de Manuel Doblado, Guanajuato, en contra de los resultados de escrutinio y cómputo municipal, la declaratoria de validez de la elección de ayuntamiento en cita y la expedición de la constancia de asignación de regidores al Partido Acción Nacional. La parte recurrente centra sus inconformidades en 2 supuestos. El primero, relativo a que en un grupo de casillas se actualizó la causal sexta del artículo 431 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato por haber mediado dolo o error en la computación de los votos. El segundo supuesto, en el sentido de que se ejerció violencia física o presión sobre los votantes, causal prevista por la fracción 9ª del artículo en comento. Al analizar la hipótesis de dolo o error en el cómputo de los votos en las casillas, se desprende que algunas de estas fueron motivo de recuento ante el propio Consejo Municipal en términos del artículo 238 de la Ley de Incita. En consecuencia, el cómputo municipal sustituye al levantado en casilla, siendo improcedente atacar este. Respecto de las restantes casillas, en el proyecto se establece que los errores cometidos durante el escrutinio y cómputo no son determinantes y que las imperfecciones menores encontradas en las actas no pueden desvirtuar todo su contenido, por lo que la votación en las casillas impugnadas debe de mantenerse firme, aunado a que con el recuento total de la elección que realizó el Consejo Municipal responsable se otorgó mayor certeza al proceso y su resultado. Por lo que se refiere a las casillas que vincule el impugnante con la causal 9ª del artículo 431 de la Ley Electoral Local, por la supuesta violencia física o presión en el electorado, el accionante incumple con la carga procesal de demostrar sus afirmaciones, sin que sea óbice para ello un escrito de protesta presentado ante la responsable, pues no fue vinculado con diversas probanzas que pudiesen aumentar su valor de mero indicio. Respecto al panfleto que aportó el recurrente para justificar presunta propaganda negativa en su contra, no aportó medio probatorio alguno para acreditar su distribución o que fuera imputable al Partido Acción Nacional, por lo que no justifica de manera cierta y objetiva sus afirmaciones. En virtud de lo expuesto, se consideran infundados los agravios hechos valer por el recurrente. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión expediente número T-Red-47/2015 y sus acumulados T-Red-61/2015 y T-Red-70/2015 relativos a los recursos de revisión interpuestos, el primero por el ciudadano Baltasar Zamudio Cortés en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, el segundo por el ciudadano José Alfredo Jiménez Valderas en su carácter de representante del Partido Nueva Alianza ante el Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, y el último por las ciudadanas Gisela Vaca Aguilera y M.A. Jesús Vargas Díaz
en su carácter de regidoras electas, propietarias y suplentes respectivamente, postuladas por el partido Nueva Alianza al ayuntamiento ya mencionado, en contra del cómputo municipal de la elección del ayuntamiento de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, por causales de nulidad de varias casillas y errores aritméticos. La expedición de la constancia de mayoría y declaratoria de validez de la elección y la expedición de constancias de asignación de regidores. En el proyecto, en primer término, se propone establecer la improcedencia y, en consecuencia, el sobreseimiento de los expedientes acumulados TEF-REL-61/2015 y TEF-REL-70/2015, debido a que fueron presentados fuera del plazo de 5 días que establece el artículo 397 de la Ley Comercial Local para impugnar los resultados del referido cómputo municipal, siendo el último día para presentar la impugnación respectiva el día lunes 15 de junio de 2015, empero, de acuerdo a la razón de recibido que obra impresa en el frente del recurso presentado en primer término por el partido Nueva Alianza, se obtiene que tal demanda se presentó hasta el martes 16 del mes y año en cita a las 0 horas con 16 minutos y 9 segundos, por lo que de esta manera es evidente que su presentación deviene extemporánea. Asimismo, el recurso presentado por las ciudadanas Gisela Vaca Aguilera y M.A. Jesús Vargas Díaz, en su carácter de candidatas electas a regidora propietaria y regidora suplente respectivamente, postuladas por el partido Nueva Alianza, por haberse presentado hasta el martes 16 de junio de 2015 a las 23 horas con 53 minutos y 53 segundos, es evidente que su presentación también resulta extemporánea. En cuanto al recurso de revisión T-REV-47/2015, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, resulta infundado, ya que, contrario a las afirmaciones que realizó el actor, no es verdad que el Consejo Municipal Electoral responsable haya omitido realizar el recuento de las casillas que detalló el recurrente en su demanda, pues, contrario a ello, obran las constancias individuales de resultados electorales de punto de recuento de ayuntamiento de mayoría relativa, entre otras, de las casillas impugnadas 757 básica y 738 básica. Respecto a la nulidad de las anteriores casillas, por haber mediado dolo o error en la computación de los votos, también resultó infundado, ya que se obtuvo del material probatorio analizado que en relación a la casilla 768 básica no presentó ningún error, y en la casilla 757 básica las imperfecciones menores no pueden desvirtuar todo su contenido, al no ser determinante el error, por lo que dicha votación debe de mantenerse firme, además de que, como ya quedó establecido, se realizó el recuento de tales casillas ante el Consejo Municipal, con lo cual se otorgó mayor certeza al proceso y sus resultados. Finalmente, el recurrente invocó la causal de nulidad de votación respecto de las casillas 768 contigua 1 y 790 contigua 1, al señalar que respecto de la primera solo funcionó con 3 de los miembros de la mesa directiva, siendo el presidente, el segundo secretario y el tercer ejecutador, y por ello no se integró debidamente, funcionando con solo el 50% de sus miembros, sin que se desprenda que se hayan habilitado a otros para su debida integración. Y en cuanto a la segunda casilla, que del acta de escrutinio y cómputo respectiva, se advierte que solo funcionó con 2 de los miembros de la mesa directiva, siendo el presidente y el primer secretario, por lo que tampoco quedó integrada debidamente al funcionar con menos del 50% de sus miembros, sin que se desprenda que hayan habilitado a otros funcionarios para su debida integración y funcionamiento, actualizándose con ello en ambas casillas la causal de nulidad prevista en la fracción quinta del artículo 431 de la Ley Comercial Local. Del análisis de las pruebas allegadas al expediente, se desprende que es cierto que algunos de los funcionarios de la mesa directiva de casilla de cada una de las casillas impugnadas omitieron acreditar su nombre y firma, concretamente en el acta de escrutinio y cómputo. No obstante, esta situación por sí misma no genera la invalidez de la votación recibida en las casillas que se encuentran en este supuesto, puesto que existen suficientes elementos que permiten tener certeza de que el día de la jornada electoral todos los funcionarios estuvieron presentes en las casillas correspondientes y permanecieron en ellas, pues si bien algunos omitieron firmar el acta de escrutinio y cómputo, obra constancia de que sí firmaron el acta de la jornada electoral, tanto en el apartado de instalación de la casilla como en el cierre de la votación, lo que indica que fueron ellos y no otras personas los que recibieron la votación y clausuraron la casilla.
lo que además se robustece con la verificación que en todo momento pudieron realizar los representantes de los partidos políticos, quienes no firmaron bajo protesta, ni se asentó incidente alguno en las actas que pueda sugerir que los funcionarios de casilla se hubieran ausentado. En razón de lo anterior, no se advierte vulneración alguna a los dispositivos constitucionales o legales, así como a los principios democráticos de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia invocados por el actor, de ahí lo infundado del recurso analizado. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión TEC-60/2015, interpuesto por Bárbara Edith Ramírez González en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral 9 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de San Miguel de Allende, en contra de los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo distrital para la elección de diputados locales por ambos principios. En el proyecto se propone desechar la demanda por extemporánea en razón de que fue presentada fuera del plazo de 5 días que establece el artículo 397 de la Ley Comicial Local, para impugnar los resultados del referido cómputo municipal, siendo el último día para presentar la impugnación respectiva el día lunes 15 de junio de 2015. Empero, de acuerdo a la razón de recibido que obra impresa en el frente del recurso presentado en primer término por el Partido Nueva Alianza, se obtiene que tal demanda se presentó hasta el martes 16 del mes y año y cita, a las 0 horas, 0 minutos y 55 segundos, por lo que de esa manera es evidente que su presentación deviene extemporánea. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Armando. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, le solicito por favor, secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafera Alfaro Silva. Con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con las propuestas. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. Son mi propuesta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el recurso de revisión expediente número 41/2015 se resuelve. Único, se confirman los resultados del cómputo municipal, la declaratoria de validez de la elección municipal y la expedición de la constancia de mayoría, así como la asignación de regidores realizada por el Consejo Municipal Electoral de Manuel Doblado, Guanajuato, en la sesión de cómputo municipal del 10 de junio del año 2015, en los términos de los considerandos séptimo y octavo de esta resolución. Respecto del recurso de revisión, expediente número 47/2015 y sus acumulados 61 y 70 del mismo año, se resuelve. Primero, se sobresee en los recursos de revisión identificados con las claves TEC-REP-61/2015 y TEC-REP-70/2015, al actualizarse la extemporaneidad en la presentación de las demandas en los términos establecidos en el considerando segundo de la resolución. Segundo, se confirman los resultados del cómputo municipal, la declaratoria de validez de la elección municipal y la expedición de la constancia de mayoría, así como la asignación de regidores realizada por el Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, en la sesión de cómputo municipal del 10 de junio del año 2015, en los términos establecidos en los considerandos séptimo a noveno de la resolución, al resultar infundados e inoperantes los agravios planteados en el recurso de revisión 47/2015. Por lo que hace al recurso de revisión expediente número 60/2015 se resuelve. Único, se desecha de plano el recurso de revisión identificado con el número 60/2015 interpuesto por la ciudadana Bárbara Edith Ramírez González en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral noveno del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital para la elección de diputados locales por ambos principios, en la sesión especial celebrada el 10 de junio de 2015, acorde a los razonamientos establecidos en esta resolución. A continuación,
Tiene el uso de la voz el señor magistrado Héctor René García Ruiz para la presentación de los proyectos de resolución que somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Con su venia, solicito en este momento al señor secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente y magistrados que integran el Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los recursos de revisión 42/2015 y su acumulado 51/2015, interpuestos por los ciudadanos Carlos Javier Gamiño Quesada y Carlos Joaquín Chacón Calderón, en representación de los institutos políticos Revolución Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente, en el que los promoventes impugnan el cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato, por nulidad de la votación recibida en diversas casillas, la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento señalado, la expedición de las constancias de mayoría a favor de la fórmula compuesta por los candidatos a presidente municipal, síndico propietario y suplente del Partido Acción Nacional, la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, así como la entrega de la constancia de mayoría realizada por el Consejo Municipal Electoral de San Francisco del Rincón. Por lo que respecta al recurso promovido por el Partido Revolución Institucional, solicita la nulidad de 26 casillas de conformidad con lo establecido en la causal contenida en la fracción sexta del artículo 431, mismo que establece el dolo o error en el acta de escrutinio y cómputo. Del análisis de las casillas controvertidas, de los errores u omisiones que se encontraron en las mismas, ninguna casilla fue determinante de tal error, por lo que no es factible anular ninguna, por lo que se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional. Por lo que hace la impugnación promovida por el Partido Verde Ecologista, señala que le causa agravio que en la elección cuyo resultado se impugna imperaron criterios contrarios a los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, seguridad jurídica, así como dar definitividad a los distintos actos y etapas del proceso electoral. Lo anterior, en virtud de que manifiesta que en 72 casillas no abrieron a las 8 de la mañana, por lo que a su consideración se actualiza la causal de nulidad establecida en la fracción décima del artículo 431 de la Ley Electoral Local. En el anterior concepto de agravio resultó parcialmente fundado, en virtud de que dicha circunstancia solo se pudo probar en 6 de las casillas impugnadas, mismas cuyo resultado fue determinante. En razón de la diferencia del número de votos entre el primer y segundo lugar resulta menor a la cantidad de personas que no pudieron ejercer su derecho de voto. No obstante lo anterior, este tribunal concluye que es inoperante el agravio en razón de que aun y cuando se haya recibido la votación después de las 8 horas del 7 de junio pasado y se haya excedido el tiempo de la instalación de la casilla, el actor fue omiso en aportar pruebas o evidenciar que justifique que al haberse instalado la casilla después de las 8 horas, tal de circunstancias provocó de manera objetiva que algunos ciudadanos no hubieran emitido su sufragio, pues en tal sentido no obra probadas alguna, incidente asentado en las actas de las casillas analizadas. De ahí que no se soporte la hipótesis de que un número determinado de ciudadanos les impidió votar en las casillas, no obstante que conforme al análisis establecido, sí era factible que más ciudadanos acudieran a votar, dado los minutos en que se dejó de recibir la votación, con lo que no se acredita desde el punto de vista cuantitativo el carácter determinante de la causalidad del estudio, o bien que se hayan vulnerado los principios de certeza y legalidad, de ahí que la pretensión es infundada. Por ello, se propone conformar la declaratoria de validez de la elección municipal y la expedición de la constancia de mayoría, así como la asignación de regidores realizadas por el Consejo Municipal Electoral de San Francisco del Rincón en la sesión de cómputo municipal del 10 de junio de 2015. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los recursos de revisión 45/2015 y su acumulado 48/2015, interpuesto por los ciudadanos Mario Alonso Gallega Porras y Baltasar Zamudio Cortés, en representación de los institutos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente en contra de la sesión de cómputo municipal celebrada el 10 de junio de 2015 por el Consejo Municipal Electoral de Tierra Blanca, los acuerdos tomados y contenidos en el acta circunstanciada levantada por motivo de la sesión referida, la declaración de validez de la elección del ayuntamiento y votación recibida, la asignación de regidurías y la expedición de la constancia de mayoría a favor de la fórmula postulada por la coalición de los partidos políticos Revolución Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Nueva Alianza, por parte del Consejo Municipal Electoral de Tierra Blanca. Para la ponencia,
El agravio vertido por el Partido Acción Nacional resulta infundado al no haber acreditado que el ciudadano Manuel Cruz Martínez fuera delegado de la comunidad del Tepetate del municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, y por ende que hubiera fungido como representante del Partido Revolucionario Institucional en la casilla 2778, contigua 1. Respecto a los agravios interpuestos por el Partido de la Revolución Democrática, los mismos se declaran infundados en virtud de que la violación al artículo 431, fracción novena de la ley comicial vigente en la casilla 2778, contigua 1, por la presencia de Claudio Rivera en su carácter delegado de la comunidad de Peña Blanca como representante de casilla, no fue determinante para el resultado de la elección en esa casilla. Por lo que respecta a la violación del artículo 431, fracción décima, por haber iniciado después de la hora establecida en el artículo 174 en relación con el 273, fracción primera de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a la recepción de la votación, y aun y cuando se demuestra que en las casillas 2779 E1C1, 2780C1, 2781B y 2781C1, 2785B, 2785C2 y 2789B, se desprende de un primer análisis que aparentemente resulta determinantes tal situación de bien inoperante, en virtud de que aun y cuando se haya recibido la votación después de las 8 horas del 7 de junio pasado y se haya excedido el tiempo de la instalación de la casilla, el actor fue omiso en aportar pruebas o evidencia que justifique que al haberse instalado la casilla después de las 8 horas, tal circunstancia provocó de manera objetiva que algunos ciudadanos no hubieran emitido su sufragio, pues en tal sentido no obra probación alguna ni incidente asentado en las actas de las casillas analizadas. De ahí que no se soporta la hipótesis de que un número determinado de ciudadanos se les impidió votar en las casillas, no obstante que conforme al análisis establecido sí era factible que más ciudadanos acudieran a votar, dados los minutos en que se dejó de recibir la votación, por lo que no se acredita desde el punto de vista cuantitativo el carácter determinante de la causal en estudio, o bien que se hayan vulnerado los principios de certeza y legalidad. De ahí que la pretensión se considere infundada. A mayor abundamiento, por lo que es en la casilla 2781C1, se encuentra justificada la recepción de la votación con posterioridad a las 8 horas del día de la elección. Lo anterior es así, pues de la hoja de incidentes se reporta por parte de la mesa directiva de casilla que faltaban integrantes de la mesa directiva y que se buscó tomar a una persona de la fila y nadie aceptaba, por lo cual las votaciones se iniciaron hasta las 9:45. Y en la casilla 2785C2 igualmente se justifica la recepción de la votación de manera tardía, pues en el acta de incidentes correspondiente se aceptó que la votación no se inició a la hora que marca el reglamento porque hubo problemas en el conteo de las boletas de ayuntamiento. La votación empezó tarde, ya que no coincidía la cantidad y se contaron hasta que coincidió el número de boletas de ayuntamiento. Finalmente, para la ponencia es inoperante el argumento del recurrente al pretender un pronunciamiento de la autoridad electoral sobre la elegibilidad de los candidatos ganadores, en virtud de que la obligación de verificar de manera pormenorizada o detallada el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad corresponde primordialmente a la etapa de registro de candidaturas, en tanto que la verificación que de dichos requisitos corresponde a realizar en la etapa de calificación y de resultados no requiere el agotamiento de un procedimiento específico ni de requisitos especiales de circunstanciación, habida cuenta de la presunción legal de validez y que ya goza, siendo en consecuencia suficiente para acreditar que se le dio debido cumplimiento la declaratoria formal que en este sentido se realiza en el acta de sesión de cómputo respectiva o en la constancia que al efecto se emita tal como ocurre en el caso. Por ello se propone confirmar la declaratoria de validez de la elección municipal y la expedición de la constancia de mayoría, así como la asignación de regidores realizada por el Consejo Municipal Electoral de Tierra Blanca, Guanajuato, y la sesión de cómputo municipal de 10 de junio de 2015. ¿Es la cuenta, señores magistrados? Gracias, Israel. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. No hay intervención, secretario, por la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Lafera Sola Silva. Conforme con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Son mi ponencia. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo con la propuesta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de revisión número 42/2015 y su acumulado 51/2015 se resuelve. Único. Se confirma la declaratoria de validez de la elección municipal y la expedición de la constancia de mayoría, así como la asignación de regidores
realizada por el Consejo Municipal Electoral de San Francisco del Rincón del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión de cómputo municipal del día 10 de junio del año 2015. Respecto del recurso de revisión número 45, diagonal 2015 y su acumulado 48 del mismo año, se resuelve. Único, se confirma la declaratoria de validez de la elección municipal y la expedición de la constancia de mayoría, así como la asignación de regidores realizada por el Consejo Municipal Electoral de Tierra Blanca del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión de cómputo municipal del 10 de junio del año 2015. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario de ponencia, Rodolfo Elías González Montaño, por favor de cuenta con los proyectos que la ponencia a mi cargo pone en consideración del Pleno de este organismo jurisdiccional. Un gusto, magistrado. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión, expediente TEC-REP-43/2015, promovido por María Jessica González Ramos, representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital Electoral 18, con cabecera en Pénjamo, Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del escrutinio y cómputo distrital, entrega de la constancia de mayoría a diputado local por el Distrito 18 y la declaración de validez de la elección, asumidos por el órgano administrativo mencionado. Primeramente, en el proyecto se analizaron los requisitos de procedibilidad, encontrándose acreditados cada uno de estos. Por tanto, no se actualizó alguna causa de improcedencia o sobreseimiento que imposibilitara a esta autoridad jurisdiccional electoral el pronunciamiento de una resolución de fondo. El primer agravio, atinente a la existencia de supuestas irregularidades de diversas casillas instaladas para recepcionar la elección del Distrito Electoral 18, con cabecera en Pénjamo, Guanajuato, por no contener el acta de escrutinio y cómputo, se declaró infundado, dado que en el estudio de pruebas verificado por este organismo jurisdiccional se establece que tal circunstancia no podría acarrear la anulación pretendida, puesto que no se encuentra contemplada como causa de nulidad de la elección, además de que la misma puede solventarse con el levantamiento del acta por parte del respectivo Consejo Electoral. Aunado a lo anterior, se demostró en el proyecto que tan solo en 5 de las casillas impugnadas se dio el supuesto señalado por el recurrente, al no haber levantado el acta de escrutinio y cómputo por los funcionarios de casilla. Empero, en tales casos concernientes a los centros de votación 1923 contigua 1, 1937 básica, 1940 contigua 1, 1960 básica y 2025 básica, el Consejo Electoral responsable suplió la omisión señalada, levantando el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, con lo que se solventó cualquier duda relacionada con el resultado de la votación de esas casillas. El agravio donde aduce el recurrente que se reservaron las casillas 1928 básica, 1929 básica, 1980 básica, 1981 básica, 1998 básica, 2003 básica, 2011 contigua, y que se ordenó el recuento de las identificadas como 573 básica, 579 básica, 737 básica, 1912 contigua 1, 1912 contigua 3, 1920 contigua 1, 1923 contigua 1, 1925 básica, 1951 básica, 1967 contigua 1 y 2018 contigua 2, se tiene como inoperante, por no haberse señalado la irregularidad específica que se pudo haber configurado con dicho actuar del Consejo Electoral responsable. Con independencia de lo anterior, se señaló en el proyecto que ni siquiera existe algún insumo probatorio con el que sea posible tener por demostrado las circunstancias narradas por el partido impugnante sobre la reserva en el cómputo de diversas casillas o el reconteo de algunas otras, por lo que se declaró como inoperante su agravio. El disenso donde aseveró el recurrente que por no contar con las actas de escrutinio y cómputo de las casillas enunciadas en el punto 4 del capítulo de antecedentes, el conteo de votos de la elección se realizó por el Consejo Distrital responsable, tomando únicamente en cuenta los resultados del denominado Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, también se consideró inoperante, porque el recurrente se limitó a expresar su dicho, pero no presentó ningún elemento para probar sus aseveraciones.
En cambio, las probanzas de autos abonan a una convicción en contrario, ya que para determinar el resultado de la elección, la autoridad responsable sí tomó en cuenta los resultados de las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las mesas directivas de casilla. El agravio donde denotó la actora que es erróneo el dato de boletas recibidas en las actas de jornada electoral de diversas casillas, comparando tales cantidades con las que aparecen en un listado que el inconforme anexó a su escrito inicial en copia simple, deviene también inoperante desde su planteamiento. Esencialmente, dado que las irregularidades que pudieran haberse cometido al momento de llenar las actas de jornada electoral de las casillas señaladas por la quejosa, específicamente en el apartado correspondiente a las boletas y folios recibidos en cada sección, no incide en la votación, que es lo que se protege en cada una de las causales de nulidad, cobrando aplicación en ese sentido el aforismo que indica que lo útil no puede ser viciado por lo inútil. Además, se consideró que los datos de boletas recibidas anotadas en las actas de jornada electoral deben tenerse como apegado a la legalidad, ya que en cada caso los representantes de los diversos institutos políticos contendientes en la elección, entre los que también se encontraban los adherentes al partido actor, validaron dicho acto. En el cuarto agravio identificado en el capítulo correspondiente de la presente resolución, señala el recurrente que las casillas identificadas con los números 1926 básica y 1976 contigua 1 presentan irregularidades por haberse levantado en ambos casos una doble acta de jornada electoral con los mismos datos, pero habiendo sido llenadas con diferente tipo de letra, lo que a juicio del impugnante revela algo turbio en la elección. Sin embargo, de acuerdo a los argumentos que se escriben en la sentencia, dicho agravio se debe considerar como infundado, lo anterior porque las constancias exhibidas por el impugnante para probar su dicho únicamente en copia simple, por lo que bajo ese aspecto se consideran ineficaces para acreditar sus aseveraciones. En relación al mismo agravio se estableció que aunque se concedía razón a lo planteado sobre la existencia doble de actas de jornada electoral de las casillas 1926 básica y 1976 contigua 1, tal supuesto no podría acarrear la nulidad de los comicios efectuados en las aludidas secciones electorales. Lo anterior porque las irregularidades señaladas en el recurso recaen una vez más en un acta que ninguna relación tiene con el resultado de los votos recibidos en las casillas de mérito, como es el acta de jornada electoral, siendo entonces que, conforme al criterio asumido, dichas inconsistencias no pueden per se originar la anulación de la votación. Con relación a la casilla 1926 básica, alega la impetrante que dicho centro de votación se conformó de manera indebida al figurar como su presidente la ciudadana de nombre Alma Rosa Ávila Luna, de quien refiere es familiar de un expresidente municipal de extracción panista. Sin embargo, también desde el planteamiento de la reclamación el disenso se consideró inoperante, ello porque la reclamación se plantea en forma imprecisa y poco clara, pues la disidente solo refiere que existe un lazo familiar de la citada presidente de casilla con una persona que fue presidente municipal de extracción panista, pero sin expresar en qué grado y línea será dicho parentesco, es decir, si es consanguíneo o por afinidad, así como si es en línea recta, colateral, igual o desigual, de manera que desde tal óptica sería imposible que este órgano jurisdiccional ponderara el grado de parcialidad que la funcionaria de casilla pudiera tener para recibir la votación en la casilla donde fue designada. El mismo agravio se consideró también infundado, puesto que el hecho de que una persona sea pariente de quien haya ejercido un cargo público a través de la postulación de un partido político no le impide fungir como funcionario de casilla y por ende la intervención del primero en la recepción de la votación no puede originar la nulidad de los comicios respectivos. Los agravios donde señala la recurrente que en la casilla 1925 básica únicamente votaron personas con alguna resolución favorable del Tribunal Electoral se consideran infundados. Lo anterior porque en su disenso el enjuiciante parte de una premisa equivocada, como es que la anotación asentada en el rubro marcado con el número 3 en el acta de escrutinio y cómputo de casillas para diputados locales, preparada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, corresponde solamente a los electores que votaron con alguna resolución emitida por autoridad jurisdiccional. En el último motivo del disenso vertido, la recurrente señala que la designación del candidato propuesto por el Partido Acción Nacional para ocupar la diputación correspondiente al distrito 18 del Estado es ilegal porque no se apega a las reglas de paridad de género y por corresponder dicho cargo a una mujer.
Sin embargo, considerando el momento del proceso electoral en que se plantea dicho reclamo, es de tenerse como inoperante, esencialmente porque se alude a consideraciones definidas de manera firme en una etapa anterior al proceso electoral correspondiente al registro de candidaturas, por lo que no puede atenderse hasta ahora alguna consideración modificativa de dicho tema. Asimismo, se da cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el diverso proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión expediente T-Red-46/2015, promovido por Mario Juan Alberto Hernández Rojas, representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal de Uriangato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del escrutinio y cómputo municipal, entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección de Uriangato, Guanajuato, por parte del Consejo Electoral aludido. En el proyecto se analizaron los requisitos de procedibilidad, encontrándose acreditados cada uno de estos. Por tanto, al no actualizarse ninguna causa de improcedencia o sobreseimiento, se procedió a abordar el fondo del asunto. De esta manera, se identificaron 4 motivos de disenso mediante los que se pretende la declaratoria de nulidad de la votación recibida en diversas casillas. En el primero, alude el recurrente que en 5 casillas electorales fungieron como representantes del Partido Verde Ecologista de México algunos funcionarios de la Administración Pública Municipal de Uriangato, Guanajuato, considerando que ambas calidades resultan incompatibles. Además, que con su sola presencia en los centros de votación, los funcionarios públicos generaron presión sobre los electores el día de la jornada electoral. Al respecto, se razonó que la inconformidad planteada en relación a la casilla 2796 contigua 1 es inoperante ante la falta de expresión de algún argumento concreto de inconformidad. En relación a las diversas casillas impugnadas por personal electorado, identificadas como 2791 básica, 2796 básica, 2801 básica y 2801 contigua 1, se definió que, aun cuando estaba acreditado que los representantes partidistas que fungieron en dichos centros de votación eran servidores públicos, no existe prohibición en la ley provincial local para ello, considerando además que las personas señaladas carecen de facultades de mando suficiente para actualizar la presunción de presión en el electorado. Para el segundo de los agravios, donde refirió el impugnante que en la casilla 2796 básica de la zona centro, en la ciudad de Uriangato, Guanajuato, el día de la jornada electoral se mantuvo fijada propaganda alusiva al candidato del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Guzmán Camarena, con lo que considera que se afectó el principio de libertad del electorado que acudió a dicho centro de votación a emitir su sufragio. Se expone en el proyecto que el mismo resulta infundado, pues no se acreditaron por el impugnante ni la existencia de propaganda electoral en la casilla 2796 básica el día de la elección, ni la temporalidad en la que se hubiese colocado. Igualmente se propone declarar infundado el tercer agravio, donde refirió el impetrante que existe error y o dolo aritmético en 14 casillas electorales. Al respecto, se delimitó que el estudio concerniente a la causal incremento debía efectuarse en solo 13 casillas que fueron identificadas debidamente por el recurrente. Luego, se estableció que no quedaba actualizada la causal incremento en ninguna de esas 13 casillas impugnadas, ya que las inconsistencias encontradas no fueron determinantes para estimar que en cada centro de votación se violentó el sentido de la voluntad popular. Por último, el cuarto agravio se proyecta por una parte infundado y por otra inoperante, porque en contrario a lo manifestado por el impugnante en su recurso, la autoridad responsable sí se manifestó en relación a su solicitud inicial para ordenar el recuento total de la elección, conforme a lo establecido en la fracción séptima del artículo 238 de la ley electoral local. Además de que la inoperancia se da respecto a la negativa de recuento de votos solicitado, pues el impetrante introduce cuestiones que no hizo valer ante la autoridad administrativa. Por tanto, se concluye en el proyecto que es procedente confirmar las determinaciones asumidas por el Consejo Municipal Electoral de Uriangato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en relación a la elección celebrada el día 7 de junio del año en curso, esto es, el cómputo municipal de la elección correspondiente al Ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato, la validez de la misma y la expedición de constancias a la planilla de candidatos propuesta por el Partido Verde Ecologista de México. Es la cuenta, señor magistrado. Gracias, Rodolfo. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Sobre votación, por favor, secretario.
Con tu autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafera Sola Silva. Con mis propuestas. Magistrado Héctor Anera Ferris. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de revisión número 43, diagonal 2015, se resuelve único. Se confirma el cómputo distrital de la elección correspondiente al distrito 18º al Congreso del Estado de Guanajuato, la validez de la misma y la expedición de constancias a la fórmula de candidatos propuesta por el Partido Acción Nacional. En cuanto al recurso de revisión número 46, diagonal 2015, se resuelve único. Se confirma el cómputo municipal de la elección correspondiente al Ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato, la validez de la misma, la expedición de constancias de mayoría y validez a la fórmula de presidente municipal y síndicos propuesta por el Partido Verde Ecologista de México y la asignación de regidores realizada por el Consejo Municipal Electoral de Uriangato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 16 horas con 6 minutos del día 10 de julio de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.